Lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí ya en la última sesión del día. Sé que algunos ya estaréis cansados y con ganas de iros a tomar las empanadas esas que nos han prometido. Así que esta sesión ha dado muchas vueltas y luego os contaré por qué, pero al final he decidido hacerla bastante práctica y curiosa, sobre todo para que entendamos un poco el concepto. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Antonio Leiva, dirijo DevExpert, una academia donde nos dedicamos a formación en inteligencia artificial para desarrolladores. Y bueno, pues tengo mis canales de YouTube, mis redes, tenéis por ahí arriba muy en pequeñito los handles por si queréis buscarme. Y nada, ¿cómo surgió un poco el concepto de esta charla? ¿De dónde viene? Pues yéndonos un poco al pasado, seguramente que muchos de vosotros a día de hoy ya habéis escuchado hablar sobre estos agentes personales, no sé muy bien, asistentes personales con IA, no sé muy bien cómo llamarlos, que se han popularizado tanto. El primero de ellos fue OpenCloud, creado por Peter Steinberger, que si seguís mucho el mundo del desarrollo aplicado a inteligencia artificial, le conoceréis. Y OpenCloud tuvo como dos explosiones, ¿no? Al principio lo empezó a crear él como un agente personal para su día a día y llegó un momento en que empezó a coger tanto interés, especialmente esa primera ola llegó en Navidades, cuando estábamos todos en casa sin muchos menesteres. Mucha gente empezó a probarlo, ¿no? Y se produjo una explosión muy grande en cuanto al uso de estos agentes. Por primera vez teníamos un agente en el bolsillo que nos podía resolver nuestras tareas mundanas, preguntarle lo que necesitáramos, se conectaba con nuestra máquina y nos solucionaba todas las tareas que quisiéramos, incluso programar lo que se nos ocurriera, lo podíamos hacer desde nuestro bolsillo, ¿no? Y eso despertó mucho interés y quizá esta no fue la ola más grande, sino allá por marzo o así, hubo otra explosión donde ya sí que esto se hizo viral, empezó a llegar a gente que no era muy técnica, empezaron todos los miedos con respecto a la seguridad y este tipo de cosas que quizá arrastramos hasta hoy en día. Y bueno, luego Hermes, que lo pongo como anécdota porque seguramente muchos también lo habréis escuchado, que es como el mayor contendiente que hay hoy en día, muy centrado en que vaya aprendiendo por nosotros, vamos, que vaya aprendiendo y automejorándose cada vez que habla con nosotros. Y todo esto viene porque yo en esa primera ola de diciembre empecé a usar OpenCloud. Me pareció algo, en aquel entonces se llamaba de otra forma, cambio de nombre 2 o 3 veces. Yo empecé a usarlo y me gustó mucho el concepto, pero también me parecía que era como demasiado, ¿no? Que teníamos algo que no hacía más que crecer. Estaban añadiendo commits y pull requests al orden de montones al día y dije, quizá yo no necesito tanto, ¿no? Esto al final, si me conecto a mi agente de alguna forma y le empiezo a preguntar, pues la base ya la tengo y son, luego lo veremos, 3-4 líneas de código. Y de ahí un poco empezó a surgir mi interés por montarme mi propio agente, que bueno, a día de hoy todavía lo sigo utilizando porque lo tengo muy adaptado a mis necesidades. Y la idea de la charla surgió un poco de ahí. Pero, claro, vosotros sabéis en qué mundo vivimos. La charla esta la presenté, pues no me acuerdo si en diciembre o por ahí, y han pasado 6 meses de IA. Entonces, las cosas han cambiado mucho en estos 6 meses. Si habéis visto un poco de lo que yo iba a hablar, comentaba que esta charla empezó siendo sobre un CLI. Lo que yo monté en su momento era que me conectaba, que luego lo hablaremos un poco más, con el agente a través de cualquier CLI de los que teníamos. Por ejemplo, con Claude se podía, algunos lo conoceréis, el modo headless que se llama, que es que le pasas un -p y le puedes pasar tu prompt, entonces te devuelve el resultado. Y con eso, pues con un simple proceso que mantengas en tu ordenador levantado, pues podías hablar perfectamente con tu cloud, con tu códex sobre el que tú utilizaras en tu día a día, con tu Gemini. Pero la realidad es que esto envejeció un poco mal.
No me sale aquí, a ver. Bueno, no me sale aquí, esto no recuerdo por qué. Pero bueno, el truco envejeció un poco mal porque han pasado muchas cosas desde entonces. Por ejemplo, Cloud, si ahora le llamas desde el modo headless, hubo una época que directamente te cobraban tokens de API en vez de cobrarte la suscripción. Ahora la han puesto como un plan por separado. Gemini Clyde, que ahora es el Anti-Gravity CLI, creo que ni siquiera soporta el modo headless. Entonces, bueno, se ha vuelto como un sistema un poco robusto para montar este tipo de aplicaciones y, sin embargo, hay otra manera que es mucho más potente, que es la que os voy a contar hoy y que es la que usan estos agentes por debajo. Entonces, mi objetivo es que partamos de la base de un agente muy sencillo y que poco a poco le vayamos dando mejoras, que son las piezas que yo considero que son las más importantes a nivel de concepto cuando queremos montar un agente de este estilo, para que entendamos un poco a muy grandes rasgos, obviamente, porque estamos hablando de que estos proyectos no dejan de crecer y de añadir código cada día, pero para que tengamos a grandes rasgos una idea de cómo funcionan proyectos como este OpenCloud, Hermes o algunos similares, con una versión bastante reducida, pero intentando mantener las piezas para que entendamos un poco qué es lo que pasa por debajo de estos agentes. Entonces, la primera decisión que tenemos que tomar cuando estamos montando uno de estos agentes es dónde va a estar el motor del agente. Porque seguramente habréis visto, además la charla se llama así, un agente en tu Telegram, ¿no? Que usamos Telegram, pero que Telegram es solo la fachada, la interfaz sobre la que nos comunicamos. Necesitamos algo por debajo que sea capaz de llamar al modelo de lenguaje y devolvernos la respuesta, pensándolo en una decisión muy sencilla. Esto podría ser una llamada a la API de OpenAI o a la de Anthropic, pero obviamente eso requeriría de mucho trabajo y entonces lo que podemos hacer es apoyarnos en otras soluciones que ya existen, ¿no? La decisión que tomó OpenCloud fue utilizar el agente de Pi o Pi, que no sé si lo conoceréis, pero su gran ventaja es que es un agente pues, como los que trabajamos en nuestro día a día de desarrollo, como OpenCode, Cloud Code, Codex CLI, cualquiera de estos, pero Pi fue diseñado como un agente muy minimalista desde la base. Entonces, lo único que te da cuando empiezas con él son unas piezas muy pequeñas que además puedes adaptar muy bien y a partir de ahí todo el ecosistema se monta sobre plugins. Por tanto, puedes adaptar muy bien tu solución utilizando este agente como, digamos, como el cerebro o el motor del agente. Hoy vamos a hablar de un agente de para hablar con él en nuestro día a día, pero esto podría ser, por ejemplo, los harness de los que estamos hablando. Pues podríamos montarnos nuestro harness sobre Pi y es probablemente el más flexible de todos y el que más capacidades de personalización nos va a dar. Luego hay otros como Hermes que se han montado su runtime propio, te lo puedes crear todo desde cero y entonces ya tienes el control absoluto a cambio de que pues, también es más trabajo. Algunas, y de hecho mi propio agente es como acabó, pueden utilizar el Codex App Server, que para los que no lo conozcáis, Codex es la herramienta de desarrollo de OpenAI y te ofrece un App Server que es el que utilizan todas sus aplicaciones, es decir, tenemos el servidor que es el que hace toda la tarea y luego tenemos distintos frontends o fachadas con los que podemos comunicarnos. Y su CLI está montado utilizando el App Server por debajo, también lo hace la aplicación de escritorio, los plugins que tenemos pues, en Visual Studio Code, etc. Y además pues, lo podemos usar en nuestras propias herramientas, aprovechando nuestra suscripción para desarrollar las aplicaciones que nos interesen. Entonces, yo, pues como algunos de por aquí sabréis, soy bastante fan de Codex, pues como lo uso y lo pago, aproveché para montarme mi agente sobre él, que además me da más control sobre lo que ocurre en el sistema, ¿no? Y además, estas dos soluciones también lo aceptaron como motor opcional, por si queremos aprovechar nuestra suscripción de Codex, que es de las pocas
digamos, americanas, porque las chinas suelen ser más flexibles con esto, pero las pocas americanas que permiten utilizar su suscripción con cualquier tipo de aplicación que nos queramos montar, siempre que sea para uso propio. Y luego tendríamos otros backends, como utilizar el CLI, como os comentaba antes, que tiene sus pros y sus contras, o directamente tirar del SDK, o utilizar no me acuerdo cómo se llama, el de Cloud Agent SDK o alguna cosa de estas, pues también lo podríamos usar, pagando el coste a precio de token, por supuesto. Entonces, bueno, yo hoy me voy a centrar en Pi porque creo que es el más interesante y porque es el que la mayoría de estos agentes están utilizando por debajo, pero bueno, que sepáis que hay muchas opciones. Entonces, vamos a crear nuestra primera versión 0. Yo lo que tengo aquí es el ejemplo, me voy a ir moviendo entre commits, pero quiero que veamos cómo los cambios que vamos haciendo afectan al agente y cómo va cambiando sus respuestas o sus capacidades en función de que le vamos añadiendo capas al agente. Entonces, pues lo más tentador y lo más rápido es, digo, conecto mi Telegram API y empiezo a pasarle el mensaje tal cual. La promesa le escribo desde el móvil y hace cosas. Vais a ver lo sorprendentemente sencillo que es esto, aunque os pueda parecer, oye, pues me tengo que conectar con Telegram, tengo que conectarme con un agente por debajo. La realidad es que esto es muy poco código. No os quiero aburrir mucho con código, porque como en estos tiempos ya no lo queremos leer, pero creo que es interesante, ¿no? A ver. Se me saltan los resaltados, pero bueno. En las dos primeras líneas tenemos primero la inicialización del bot, que es un bot de un SDK para conectarnos con Telegram. Y la segunda línea es crear una sesión con el agente de Pi, que esa función createAgentSession es del SDK de Pi. Con eso ya tenemos nuestra conexión al bot de Telegram y nuestra conexión con el agente de Pi. Y luego le decimos, pues en el bot, cuando nos llegue un mensaje, le pasamos el texto a Pi y eso nos devuelve una respuesta y con eso llamamos al reply de Telegram para que se lo pase al bot y ya está, no tenemos que hacer más. Conectamos el bot, nos conectamos a Pi y cuando al bot le llega un mensaje, llamamos a Pi con el texto, nos devuelve la respuesta y se la pasamos al bot. Lo iniciamos y fin. Con esto ya podemos hablar con nuestro bot y además el bot está conectado con nuestro ordenador, lo que le da muchos poderes y también todos esos riesgos de los que se han estado hablando durante todos estos meses. Que de eso hablaremos un poco al final. Entonces, vamos a ver esto y para ello yo le quiero poner un nombre a este bot para cuando cree el bot. Les estuve preguntando a mis hijos, que tienen 7 y 5 años, qué nombre le ponía y bueno, todo eran nombres escatológicos. Y el pequeño me dijo, llámale Moquito. Y dije, pero ¿cómo voy a decir yo Moquito delante de 100 personas y voy a estar repitiendo el nombre de Moquito durante toda la charla? Y me decía, ¿y por qué no? Y yo, pues no sé, voy a perder la credibilidad aquí delante de todo el mundo. Pero bueno, al niño le gustó Moquito, así que vamos a llamar Moquito a la gente. Y para crear un bot en Telegram también es muy sencillo. Simplemente nos vamos a nuestro Telegram, al famoso botfather, que para el que haya creado un bot en Telegram ya lo conocerá. Esas AS para que no se vean las API keys de los bots anteriores, no tiene ningún otro misterio. Y simplemente le damos a New Bot, nos pide el nombre, así que lo vamos a llamar Moquito, como habíamos dicho, y le tenemos que dar un identificador. Así que, no sé, Moquito commit bot. Vale, y esto simplemente nos da un token que yo me puedo llevar a mi código, que no sé si salía ahí en la información, pero se le pasa, cuando creas el bot, se le pasa el token del bot al que nos queremos conectar. Es lo único que necesitamos. Y una vez que lo tengo aquí, simplemente arranco mi agente
Me voy aquí, abro para hablar con él y vamos a ver si funciona. Las pruebas en directo ya sabéis que siempre son peligrosas, pero efectivamente algo fallado. Token vacío, vale. Que no he guardado, efectivamente. Muchas gracias. Estos IDs que hay que darle a guardar para que guarden. Vale, ahora sí. Y me dice, hola, ¿en qué puedo ayudar? Pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Pues le puedo decir, ¿qué día es hoy? Y si el agente que hay por debajo es lo suficientemente listo para hacer un date en mi máquina, pues sabe que hoy es viernes 5 de junio. Y le puedo decir la hora, a lo mejor sería con la franja horaria, esperemos que no. Y las 5:46, pues muy bien, ¿no? Esto, ¿qué es realmente Pi? Pues es bastante sencillo. No sé si voy a tener aquí mucho espacio para enseñároslo, pero Pi al final pues es como cualquier otro CLI, donde pues tenemos nuestro sitio para escribir, selección de modelos, etc. Yo estoy usando en esta charla, por si tenéis curiosidad, DeepSeek V4 Flash. Tenemos ahí en nuestras formaciones un servicio de inferencia para los alumnos con modelos sencillitos y estoy usando eso directamente. Pues bueno, DeepSeek V4 para conversaciones sencillas está bastante bien. Y no se está confundiendo con las zonas horarias, que ya es bastante para un modelo. No os creáis que hay muchos que lo hacen del todo bien. Y vale, pues ya tenemos esto. Voy a minimizar esta parte de aquí y ya tenemos nuestro chatbot funcionando. Pero ya veis que pues, ahora mismo el agente es bastante sosete, ¿no? Nos contesta, pero no tiene mucha gracia y bueno, pues nos puede servir para una idea inicial. Ya lo tenemos conectado a nuestro ordenador, así que todo lo que tengamos instalado en nuestra máquina podríamos empezar a utilizarlo. En plan, pues yo qué sé, si tenéis el CLI de GH, de GitHub, pues a lo mejor podéis empezar a trastear con GitHub o lo que sea que tengáis instalado en vuestra máquina, pues el agente ya puede utilizarlo porque no se está conectando solo a una API, sino que es un agente que se está ejecutando dentro de nuestra propia máquina. Una vez que tenemos esto, el siguiente punto sería pues darle un poco de gracia a esto, ¿no? Lo primero es que no tiene una personalidad. Ahí pone no tiene una personalidad estable. Bueno, pues es el estándar que tenga el modelo, cómo esté configurado el modelo por defecto o incluso el system prompt que tenga Pi por defecto, que nuevamente es un system prompt muy básico para no limitarnos, pero luego veremos que incluso podemos sobreescribirlo, que ya os digo, es una de las grandes ventajas que tiene esta gente. Y luego el contexto. No sabe ni para quién trabaja, ni dónde está, ni qué tipo de tareas queremos pedirle. Y por último, acción. No sabe qué puede tocar, ni cuándo parar, ni le estamos poniendo límites de ningún tipo. Entonces, pues responder mensajes, como habéis visto, es súper fácil, pero ahora tenemos que darle a esto un poco de empaque. Y para ello, bueno, he puesto aquí la palabra mágica de Harness Engineering. Como hoy en día todo lo que hacemos ya es Harness Engineering, pues podríamos considerar que esto también, ¿no? Le vamos a dar el envoltorio a nuestro chatbot o a nuestro agente para que pueda hacer un montón de cosas más, idealmente las que nosotros queramos y con las que lo queramos configurar. Entonces, Pi pone el runtime y el arnés nos ayuda a darle más capacidades. Así que tenemos aquí un plan de mejoras donde le vamos a poner un corazón o una personalidad, un visor que le dé más visión de con quién está trabajando y cómo debe hacerlo,
unas manos que le permitirían hacer más cosas, una mochila que le dará memoria y finalmente el escudo, que este lo mencionaremos un poco por encima porque es la parte un poco más compleja, el gestionar qué puede hacer, qué no, cuándo debe preguntarnos, este tipo de cosas. Entonces, lo primero es la identidad. Normalmente estos agentes tienen un fichero que se llama soul.md. Este nombre se cogió porque alguien descubrió, no recuerdo muy bien cómo, que Cloud Code tenía un fichero llamado soul.md que le decía pues, el tipo de personalidad que tenía que tener el agente. Y a partir de ahí se estandarizó un poco este concepto y todos estos agentes suelen tener esa personalidad porque así le podemos dar un poco de gracia, ¿no? O de cómo queramos que se comporte con nosotros, que sea más serio, más analítico, más gracioso, que no se meta con nosotros, pues todo ese tipo de cosas las podemos configurar en el soul.md. Y bueno, yo creo que aquí ya voy a perder la poca reputación que me quedaba. Bueno, el soul.md, ya os digo, no es más que un fichero Markdown donde le decimos lo que queremos que haga y cómo queremos que se comporte, sobre todo, la personalidad de la gente. Y no sé si alguno de vosotros conocéis a este señor. ¿Hay alguien que lo conozca? Ah, bueno, una persona. ¿Alguno más? Bueno, pues yo ni siquiera sé cómo se llama la cuenta, pero sé que mi mujer me lo pone de vez en cuando y me hace mucha gracia. Es un señor que hace como si fuera pues alguien de la generación, no me sé los nombres de las generaciones, pero de los adolescentes de hoy en día y cómo serán cuando sean profesores en 2040, pilotos en 2040, ¿no? Entonces, por darle una personalidad un poco llamativa y que veamos bien la diferencia que supone entre ponerle un soul.md y no ponérselo, pues intenté seguir un poco la jerga exagerada que utiliza con respecto a los adolescentes de hoy en día. ¿Y esto cómo se hace? Pues también es muy sencillo. A ver si puedo apuntar con esto, ya que no me... No. Bueno, a partir de la línea 5... veis que le podemos poner un default resource loader al agente y aquí le podemos sobreescribir cosas. Por ejemplo, le podemos sobreescribir el system prompt. El system prompt es una información que se le da al agente y que siempre está ahí cargada en el contexto para que sepa cómo comportarse. Son como las reglas básicas de comportamiento del agente. Entonces nosotros ahí le podemos cargar nuestro soul, cargado del fichero soul.md, y empezar a trabajar con él. La línea de arriba es simplemente porque quería poner la configuración, en vez de que esté dentro del proyecto, que estuviera en una carpeta de configuración estándar. Y normalmente en Mac pues se suele poner en el .config que está en la carpeta del usuario y ahí debajo de la carpeta config pues hay una carpeta que se llama agente bolsillo, que es donde vamos a guardar todas estas cosas. Entonces, si hay un soul.md ahí, lo cargará. De hecho, es obligatorio porque si no se rompe. He querido dejar lo más sencillo posible el código. Y una vez que tiene eso, cuando ya hablamos con él, pues cambia totalmente. Entonces, a ver... Se me ha quedado esto. Vale, pues vamos a verlo así rápidamente. Para ello, lo tenía aquí en el lateral. Tengo aquí el .config con los ficheros y en este caso pues el soul le dice un poco cómo comportarse. Voy a hacer más pequeño esto. A ver. Vale, pues eres un agente personal que habla como un adolescente erudito, tienes ideas inteligentes, haces conexiones... La gracia está en el contraste, razonamiento bastante bueno con jerga muy poco solemne y usas bro muchísimo, muchas expresiones como masivo, no me renta, este tipo de cosas, ¿no? Pues con esto se lo cargamos a la gente. Voy a renombrarlo, que lo tenía aquí desactivado. Y si lo recargamos... Y ahora volvemos y le digo, hola. No parece haberlo cargado. He vuelto a no... No, sí, esto tiene que estar... Algo ha fallado ahí.
No, pero no me lo está cogiendo. Ah, vale. Falta una cosa importante, que es que tengo que cambiarme de commit. Vale, y ahora me contesta, bro, hola, ¿qué pasa? Aquí estoy full preparado para lo que necesites. ¿Tienes algo entre manos o solo vas a saludar? Se vienen cositas seguro. Estoy aquí dando una charla de cómo te he creado. Saluda a la audiencia. Muy buenas audiencia, en plan os habla vuestro compi digital favorito. Me presento, soy un agente creado por este crack que está ahí dando la chapa. Literal, me ha moldeado con sus manitas, fine-tuning emocional, skill personalizada. Vamos, que me ha parido como si fuera un hijo, pero de código. Lo que pasa cuando juntas a un tío con gusto fino, cabeza para pensar y cero paciencia para tonterías. Me habla con un adolescente erudito, Sisa, mezclo Wittgenstein con Bro y qué cringe sin complejos. Es cine, la verdad. Bueno, no voy a leer todo, pero más gracioso, ¿no? Por lo menos ya no... Y le puedo decir, no sé... ¿Qué hora es hoy? No quiero preguntarle nada que tarde mucho para no liarnos, que os lo quiero enseñar todo, pero... Bro, son las 17:57, hoy es viernes, casi fin del cuerpo lo sabe, para cuando quieres que te agente la siguiente charla. Pues bueno, para que veáis que el Soul hace mucho, ¿no? A cómo nos va a contestar el agente. Más allá de la gracia, pues que veamos la diferencia. Mira, cuando paso con las flechas sí que me selecciona el texto. Pues a lo mejor lo hago desde aquí luego. Vale, pues ya tenemos nuestro Soul. Ahora le tenemos que dar un poco más de que entienda en dónde se está moviendo, ¿no? Y la idea es decirle pues, unas bases de para quién trabaja, dónde está, quién es el usuario con el que está interactuando, de tal forma que no empiece siempre desde cero, sino que tenga unas condiciones base con las que trabajar. Para ello tenemos el user.md y el agents.md. El user.md, esto no es estándar, ¿eh? Dependiendo de la gente que uséis, tienen otras cosas. Hay algunos que tienen tools MD, bueno, depende mucho, ¿no? Pero he querido traer un par más o menos representativos. El user sería el que le dice pues, quién es el usuario, conceptos más inmutables sobre la persona, y luego el agents, cómo debe comportarse cuando... las reglas de trabajo, ¿no? Pues en Telegram siempre responde con texto plano. Como no quería añadir complejidad de que nos parse el Markdown en Telegram, pues le he dicho que no use marcadores para que no salgan tantos asteriscos cuando está escribiendo y este tipo de cosas. Y bueno, lo de publicar en X luego veremos por qué es. Y la diferencia aquí es muy pequeña con la anterior, simplemente pues le estamos añadiendo más ficheros que los va a coger del mismo sitio y luego se los va a añadir al System Prompt Override de la misma forma. Igual que antes tenía un Soul, pues ahora también tiene el User y el Agents. Así que cambiando esto, así muy rápido, pero este es como una extensión del otro, si os fijáis, tampoco tiene mucha más historia. Ahora le podría decir aquí, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Sí? ¿El qué, perdón? Ah, sí, los tengo que renombrar, efectivamente. Quiero ir rápido porque veo el tiempo ahí pasando y me pongo nervioso, que os lo quiero enseñar todo. Y tengo que cambiar el use. A ver. Si me quiere hacer caso. Ah, bueno, con el enter se puede. Y el agents. Joder. Ahí. Ahora sí. De hecho, ha fallado al intentar lanzarlo precisamente porque no encuentra los archivos. Vale. Entonces, si le digo que quién soy, ahora debería sacarlo del user. Según lo que tengo aquí, él es Antonio Leiva. Ha pasado bastante el agents, como os podéis fijar. Esto es algo que sí que me he dado cuenta que al menos con este modelo no me hace mucho caso.
Te dedicas a la formación, mujer, hijos, etc. Pues cosas que son así muy estándar, lo ideal es tenerlas en ese user.md, que sería como ese fichero inmutable, que normalmente ni siquiera tenemos que actualizarlo a mano, le podemos pedir que lo haga con el propio agente que lo haga, ¿no? Porque el agente está en nuestra máquina, puede tocar sus propios ficheros. Y le podríamos decir, pues añade al user que, pues yo qué sé, que alguna cosa que no esté ahí. Y todo esto se puede ir mejorando para que funcione más personalizado a cómo somos nosotros y a cómo queremos que se comporte, ya más allá de la personalidad de las tareas en las que trabajamos en el día a día. Ya os digo, lo del Markdown tiene problemitas, sobre todo con las negritas. No he conseguido que me funcione el 100% de las veces. Quizá con otro modelo un poquito más potente no pasaría. Y vale, pues una vez que tenemos el user y tenemos el agents, el siguiente paso sería darle las manos, ¿no? O las herramientas para trabajar. Muchas de ellas ya se las da el propio agente. El propio agente de Pi o cualquiera que uséis por debajo normalmente tiene ya herramientas para modificar archivos, para leerlos, para ejecutar operaciones en el bash, y eso implica que tiene todas las herramientas que tiene nuestro sistema y, por tanto, ya de base tiene muchas tools con las que trabajar. Pero aquí viene también el concepto de skills, en lo que tampoco voy a profundizar mucho porque seguro que ya se ha tratado en 20 de las 10 charlas que hayáis visto hoy y seguramente mañana también. Pero al final las skills les explican cómo abordar una tarea repetitiva. Muchos de estos agentes, especialmente Hermes, por ejemplo, lo que hacen es que cuando ven patrones en cómo estás conversando con ellos, se generan skills automáticamente para luego reutilizarlas. Pero si no, nosotros en cualquier momento le podemos decir, convierte esto en este flujo que acabamos de hacer en una skill, o quiero una skill que me mantenga el estilo cuando voy a publicar en redes sociales, o cualquier cosa que se nos ocurra. O una skill para... Yo, por ejemplo, tengo una skill para que me apunte al gimnasio, a las clases de gimnasio por las mañanas, que se abre a las 6 de la mañana, a las 6:30 ya está ocupado todo, pues tengo una skill para que me haga eso, ¿no? Me guarde la sesión en el gimnasio por las mañanas. Cualquier cosa que se os ocurra lo podéis convertir en una skill y eso le da herramientas extras a la gente para trabajar sobre el contexto concreto en el que necesitéis. Entonces, una skill, por ir muy rápido, no es más que un fichero, una carpeta con un fichero obligatorio dentro, skill.md, donde tenemos un nombre y una descripción. La descripción, eso es lo único que carga la gente, nada más arrancar, con lo cual es muy bueno porque carga contexto dinámicamente, no tiene todas las skills con todo el texto directamente cargado, sino que solo carga las cabeceras y de manera autónoma, cuando detecta que, basado en la conversación, le puede venir bien utilizar una skill para ello, la llama automáticamente. También existen formas de llamarlas manualmente, pero la gracia de esto es que se llamen en el contexto sin yo tener que decirle explícitamente llama a esta skill. Y la skill pues, puede hacer lo que nosotros queramos. Por ejemplo, yo he creado aquí una skill que me permite publicar en X, así que lo que voy a hacer ahora con mi agente es que nos vamos a hacer una foto y vamos a aparecer en X. Si funciona todo. Esto es un riesgo porque a saber qué decide el bot con esa jerga publicar en X, pero hoy hemos venido a jugar. Así que me voy a cambiar aquí. Bueno, tengo que cambiar al siguiente. El código es muy sencillo también, fijaos, que no os lo he enseñado. El código es muy sencillo, lo único que hace es, aparte del override que teníamos antes, tiene otro que se llama skills override y podemos añadirle nuevas carpetas donde nosotros guardamos las skills, para que no tenga que irse a buscar al .agents/skills o cualquiera estándar, sino que le podamos dar nosotros la carpeta donde queremos guardar nuestras skills propias para este agente. Podemos usar las genéricas más las nuestras, solo las nuestras. Como digo, este agente es muy personalizable. Vale, pues entonces vamos a ver el ejemplo. La skill es bastante sencilla, pero tiene una cosa que es muy interesante y que es muy buena de las skills, que es
que las skills, aparte de tener ese skill.md que hablábamos antes, también pueden tener scripts. Entonces, una cosa como es publicar en X, que es siempre la misma API, lo ideal es que sea un script para que no se lo tenga que inventar cada vez la gente. Y con esto podemos hacer muchas historias. Tú directamente pues, llama a la API de X y publica en X. Y la skill lo que le dice es un poco pues, cómo utilizar ese script y cuándo debería usarse. Entonces, si yo me cambio al correspondiente, en este caso, he añadido un commit extra que no os voy a enseñar porque se nos va el tiempo, pero es para que pueda coger las imágenes que yo le pase por Telegram y poder pasárselas a la skill de X para publicar, porque si no solo podría publicar texto. Vamos a volver a arrancar esto. A ver si esta vez no me olvido de nada, como todas las demás. Y pues vamos a intentarlo, a ver qué sale. Voy a pasarle la imagen que nos acabamos de hacer y le voy a decir, me he hecho esta foto dando una charla en commit.conf, ¿es con guión bajo el hashtag? O commit-conf, ¿verdad? Publica en X esta imagen con un texto con tu jerga. A ver qué... Vale, lo envío. Aquí está llegando. Y a ver qué pasa. Si nos hace caso o no. Esto, al yo haberle dicho publica en X con la descripción que tiene la skill, debería detectar que precisamente lo que quiero es eso. Y me dice... y bueno, ya está publicado. Me dice, tela, qué foto más masiva, bro. Vamos a publicarlo. Publicado, bro. Aquí está. ¿Y qué más dice? Eres cine, bro. Esa foto es masiva. Acabo de soltar mi charla. Creo que me he equivocado en el hashtag, por lo que veo, ¿no? Porque no los... Y ha sido cine, bro. Fulmo de visto el escenario. Bueno, pues nada. Los que no sepan de qué va esto, van... Ah, mira, sí que está... Van a flipar un poco, pero... Bueno, no sé si el hashtag está bien o no, pero no me lo coge. Vale, pues ha funcionado. Ahí veis cómo las skills le dan capacidades nuevas a la gente que no habría tenido de otra forma. Y con las skills podemos hacer todo lo que se os ocurra. De temas como estos, pero si queréis usar el móvil para programar y no para hacer tonterías como estas, pues también podéis. Y casi para terminar, una parte muy importante de estos agentes es lo de la memoria, porque a diferencia de cuando estamos trabajando con código, que ahora se está instaurando mucho el tema de tener memorias alrededor del código, yo estoy medio a favor, medio en contra de eso, si queréis luego hablamos, pero para un agente de tu día a día pues es interesante que conozca temas relativos a tu día. Pues, por ejemplo, yo qué sé, que hoy venía a dar una charla sobre esto y que a lo mejor cuando le hable me vaya diciendo, oye, pues te falta menos, cómo llevar la charla, cualquier cosa de este estilo, ¿no? Y para ello existen muchísimos sistemas. Nosotros vamos a usar el más básico de todos, que tampoco os creáis que difiere mucho de los reales, sobre todo de los reales originales. Hoy en día cada vez se va sofisticando más esto. Pero al final es un archivo memory.md. No me convence mucho lo que ponen ahí del memory.md. Eso yo creo que debería ir mejor en el users.md. Aquí pondríamos, por ejemplo, yo qué sé, tengo charla hoy, pues que me lo guarde. O ya veréis, en el mío pone mi cumpleaños es el tal día. Pues ya se sabe mi cumpleaños o cosas así, ¿no? Y aunque eso iría más en el user porque no cambia mucho. Pero bueno, a veces se solapan un poco esos dos. Y en el agents que habíamos creado antes, le decimos que la memoria de la gente vive en memory.md y cuando el usuario, podría poner ahí en vez de mi nombre, te pida recordar algo explícitamente, añádelo al memory.md. E incluso, pues, que si detecta en la conversación que algo es interesante, que lo vaya guardando. Y entonces, pues de forma autónoma, en función de la inteligencia del modelo, también os digo, irá decidiendo
cómo mantiene ese memory.md para que esté al día y para que tenga la información relevante del contexto actual. Y esto, como os podéis imaginar, vuelve a ser tan sencillo como antes. Simplemente añadimos un memory.md a la lista esta de... A ver. A la lista que teníamos antes. Supongo que tengo aquí el código, a ver. Bueno, no, pero es lo mismo que en las anteriores. Añadimos un elemento más a la lista del bot. Tenemos aquí nuestro memory path, que lo guarda aquí, y el agents, que en principio ya debería tener lo que habíamos dicho antes, le dice que use el memory para guardar. Pues aquí, cuando Antonio te pida recordar algo explícitamente, añádelo, mantén recuerdos breves y concretos. Cuando aparezca un dato claramente útil, también puedes guardarlo, este tipo de cosas. Entonces, yo en el memory.md tenía, por ejemplo, puesto mi cumpleaños y yo ahora vuelvo a arrancar el bot. Y le digo cuando es mi cumpleaños. A ver. Pues bueno, luego tu cumpleaños es el 28 de abril, ya sabes, el día del año que empieza a ponerse guay de verdad, factos. Y le puedo decir, apunta que es de 1985. Ahora, ya sabéis todo lo viejo que soy. Entonces, anotado, bro, ahí queda, ya tienes perfil completo. Se vienen cositas cuando llegue el día, ¿eh? Falta un rato todavía, pero en principio, en el memory.md debería ya estar esto apuntado, ¿sabes? Lo ha añadido a lo que teníamos antes. Y con esto, si yo cierro mi sesión y la vuelvo a abrir, que la gestión de sesiones sería otro tema aparte, hay algunos que, bueno, la gran mayoría permiten mantener multisesión, al final, pues eso, un listado de identificadores de sesión, no tiene mucho misterio tampoco. Pero aquí cada vez que reinicio se olvida de las cosas, entonces si yo le digo, ¿en qué año nací? Pues esta memoria es independiente de la sesión. Así que con esto, pues bueno, también podemos tener una pequeña memoria persistente que le ayude a las distintas sesiones a mantener esa información. Y ya os digo que inicialmente esto funcionaba así, no os creáis que era mucho más complejo que esto. Hoy en día están añadiendo un montón de cosas. No creo que haya un consenso sobre cuál es la mejor forma de que los agentes mantengan memoria, pero hay muchas variantes. Y la final, que me queda un minuto, así que tampoco me voy a liar mucho, es la de los permisos. Ahora mismo, con el agente pi de base, el agente puede hacer lo que quiera. Pi por defecto no limita, es al contrario que la mayoría de los agentes, que por defecto te meten en un sandbox. Este por defecto no te limita nada, pero luego le puedes añadir plugins para tener sandbox, uso de herramientas, este tipo de cosas. De hecho, suele haber varias capas. Una política de herramientas, qué herramientas están en una lista blanca y se pueden usar siempre, o están en una lista negra y no se pueden usar nunca. Podemos tener una capa de aprobación donde cuando una de las herramientas no esté en la lista blanca nos pregunte antes de utilizarla y de esa forma, pues yo qué sé, que no haga un remove rf o un delete from asterisco o algún rollo de esos. Y luego también tenemos el sandbox, que el sandbox lo que hace es que en la propia carpeta en la que arrancamos el agente puede hacer lo que quiera, pero fuera de ahí o bien no le dejamos por defecto, nos puede pedir aprobación, luego esto se puede desplegar en Docker, en máquinas virtuales, existen millones de opciones en función de cuánto queramos facilitarle o dificultarle a la gente las tareas, también en pro de la seguridad. Entonces, bueno, la demo ni os la voy a enseñar porque es una tontería, simplemente si le pido que haga una publicación, me manda un mensaje diciendo que tengo que confirmar antes de que la haga, a diferencia de antes, que no me ha pedido confirmación del texto, se ha lanzado y lo ha publicado. Pues en este caso me pediría confirmación previa.
Pero bueno, ya por terminar, hemos visto todo el proceso. Tenemos nuestro canal que es Telegram. Podría ser cualquier otro canal. Seguro que habéis visto que muchos agentes funcionan en otros canales o incluso multicanal. Te puedes crear una web y ya está, lo que quieras. El Agent Runtime, que en este caso es Pi, pero que pueden ser muchos distintos. Y luego cada una de las capacidades que le hemos ido dando a lo largo de la charla. Y con esto, pues, nada, el recorrido completo. Enviamos un mensaje, Telegram le manda el mensaje, el arnés, antes de arrancar el agente, lo que hace es cargar identidad, usuario, reglas, memorias y skills. El runtime ejecuta el modelo con las tools que tenga disponibles, ya sean skills, las propias tools que hemos visto, que ya vienen, las que le añadamos nosotros. Y una frontera hace la approval antes de emitir o de crear acciones sensibles. Y finalmente, esto vuelve al usuario como una respuesta. Así que, pues nada, el objetivo de esta charla era no tener solo un chatbot, sino darle un arnés que le permita tener capacidades superiores. Eso es todo lo que os quería contar. Tenéis ahí, bueno, copiarlo es difícil, ¿no? Pero bueno, tenéis ahí el código público de lo que he ido haciendo durante la charla, por si le queréis echar un ojo. Ya habéis visto que en realidad es bastante sencillo. Ahí la web para que compréis muchos cursos y aprendáis mucho sobre IA y os informéis de lo que hacemos. Y nada más. Muchas gracias por estar aquí.